Siempre comenzamos las clases recitando un mantra con el cual saludamos a los maestros de yoga. ¿Sí? Vamos a cerrar los ojos, vamos a dejar el cuerpo quieto, juntamos nuestras manos delante del pecho en un gesto de gratitud y vamos a cantar el mantra Om Shri Gurubhyo Namaha. Es un mantra con el cual ofrecemos un saludo reverente a los maestros de yoga, que son los que hicieron y hacen posible que esta tradición de enseñanza siga viva entre nosotros. Inspiramos. Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om. Bien, bajamos las manos, abrimos los ojos. En esta clase vamos a hacer una charla sobre Yoga Sutras de Patanjali, ¿sí? Entonces vamos a hacer una pequeña síntesis de qué es yoga, qué es sutras, quién fue Patanjali. Después voy a comentarles un poco los temas de los que desarrolla Patanjali en su Yoga Sutras. Y vamos a hacer una descripción, una breve descripción de los primeros cuatro sutras, que son un poco la síntesis de toda la enseñanza que muestra Patanjali, ¿sí? En su Yoga Sutras de Patanjali. Esta clase es la introducción a un curso que va a comenzar en marzo, el 10 de marzo. Es un curso anual donde vamos a desarrollar todos los sutras del capítulo 1 y 2, ¿sí? Entonces, el yoga podemos entenderlo como una tradición de enseñanza oral, una tradición de enseñanza milenaria. Siempre se transmitió de esta forma, ¿sí? Profesor-estudiante, ¿sí? Que tiene la intención de ayudarnos a vivir en armonía con nosotros mismos, las demás personas y el mundo, ¿sí? O también suele decirse que es ayuda a liberarnos de la aflicción o a librarnos del sufrimiento en relación con nosotros mismos, cuerpo y mente, en relación con las demás personas y cuando decimos el mundo es con la vida, con los hechos que acontecen, ¿sí? Esa sería la meta del yoga, ¿sí? Poder vivir esa vida de armonía. Y para eso el yoga usa diferentes medios o sadhanas. El yoga también se entiende la palabra yoga, quiere decir sadhana o un medio que me permite o que me conduce hacia esa meta, ¿sí? Hacia esa meta de vivir en armonía conmigo mismo, las demás personas y el mundo. Y básicamente la enseñanza tiene como dos grandes áreas. Un área que se llama Karma Yoga, que es cómo me involucro en la acción. La base de esa enseñanza está los valores humanos, cómo me desenvuelvo de una vida de valores, una vida íntegra, auténtica, para poder estar equilibrado emocionalmente y para poder tener un vínculo con los demás, ¿sí? Hay todo un área de enseñanza que Patanjali también la desarrolla, por ejemplo, en Yama y Niyama, cuando habla de valores, que se llama Karma Yoga. Y hay otro área de enseñanza que van en paralelo, que se llama Jnana Yoga. Jnana quiere decir conocimiento, es el yoga del conocimiento, del autoconocimiento, ¿sí? Entonces, los dos grandes medios que tiene yoga es automaestría, cómo hago para tener maestría sobre mi mente, para poder actuar de cierta forma con la cual pueda estar en armonía conmigo mismo y con los demás, y autoconocimiento, automaestría y autoconocimiento, ¿sí? Por eso es que es un error creer que la filosofía yoga es algo teórico. Cuando hablamos de yoga es todo práctico, ¿sí? Toda la reflexión que uno puede hacer sobre uno mismo, sobre el mundo, sobre la creación, tiene una aplicabilidad totalmente práctica, ¿sí? Eso no quiere decir que el yoga sea solamente hacer ejercicios prácticos, como asana, pranayama, meditar, ¿sí? Sino que todo el conocimiento que puedo adquirir, por ejemplo, estudiando Yoga Sutra de Patanjali, tiene que tener una aplicabilidad práctica a la vida cotidiana. Y ese es un poco el desafío de quienes enseñamos, ¿sí? De que todo lo que transmitimos tenga aplicabilidad, que no quede en el aire o como un tema de conversación solamente, ¿sí? Entonces, el yoga proviene de los Vedas. Veda es una palabra que es de la raíz vid, que quiere decir conocimiento, ¿sí? Los Vedas son un cuerpo amplio de conocimiento que se dice que puede tener más de 3.500 años, ¿sí? Una transmisión de enseñanza oral. De ahí vienen los mantras, toda la enseñanza de los Vedas se transmitía en mantras, y así se iba pasando de profesor a estudiantes, y luego ese estudiante se hacía profesor y lo compartía con otros estudiantes, y hasta el día de hoy tenemos, cuando hablamos de recitación védica, es recitar los mantras del Veda. Bueno, el yoga viene de ese gran cuerpo de conocimiento, ¿sí? No está desconectado de él. Por eso que tenemos que ver como Patanjali, cuando habla de yoga, hace mención a lo que estaba antes de él, que son los Vedas, ¿sí? Sintéticamente, entonces, como para comenzar, una breve definición de yoga, ¿sí? Sutras. Sutra quiere decir hilo. Y cuando decimos hilo, lo que hablamos en los Yoga Sutras de Patanjali es un hilo conductor. Es un hilo que nos va llevando de un conocimiento al siguiente,
¿sí? Todos los sutras están conectados y la característica del sutra es que usa pocas palabras y mucho contenido adentro. Se dice que Patanjali fue una de las primeras personas que trabajó con el sistema de compresión de información. En pocas palabras, vamos a ver que hay mucho que se puede desglosar de ello, ¿sí? ¿Por qué se hacía esto? Porque era una tradición de enseñanza oral, entonces había que memorizar pocas palabras en sutras, muy cortos, y tener mucho conocimiento dentro, ¿sí? Entonces, la forma tradicional de enseñanza es, se enseñan primero los sutras de memoria, cuando uno tiene todo eso ya adentro, en sánscrito, se empiezan a explicar cada una de las palabras. Entonces, no es mi caso porque todavía no me sé todos los sutras de memoria, pero si uno los recita cotidianamente, puede aprender y no hace falta manual, no hace falta libro, está todo, queda guardado dentro, ¿sí? Entonces, el sutra es este hilo y usa muy pocas palabras, pero como está comprimido, esa información está comprimida, Patanjali nos dice ya en el primer sutra de a dónde se puede usar el descompresor, dónde está el descompresor. Y nos va a decir, en todo lo que estuvo antes de lo que yo estoy escribiendo ahora. Yo me baso en mi enseñanza en lo anterior, es decir, Bhagavad Gita y Upanishad. Upanishad es la parte final de los Vedas. Por eso es que vemos que Patanjali y el yoga no está desconectado de su origen, que son los Vedas, ¿sí? Hablamos un poquito de Patanjali. Patanjali no fue el creador del yoga. Estamos hablando de que los Yoga Sutras se escribieron más o menos entre el 200 años antes de Cristo y 200 después de Cristo. Patanjali lo que fue es un gran rishi, un gran sabio, un gran maestro que compiló muy bien las enseñanzas fundamentales del yoga en los Yoga Sutras de Patanjali. Eso es lo que él hizo, ¿sí? En esta tradición de enseñanza se le da poca importancia al individuo, a la persona, ¿sí? Por eso que no se sabe bien quién fue Patanjali, ni tampoco en qué año vivió, ¿sí? Y grandes maestros de la enseñanza de yoga tampoco se sabe mucho. Ellos hacían el trabajo y lo compartían, ¿sí? Pero no dejaban firmado que lo hice y tal día, tal fecha. Entonces, se estima que Patanjali lo escribió entre 200 años antes de Cristo y 200 después, porque más o menos en ese lapso de tiempo hubo otras tradiciones de enseñanzas espirituales que escribían en formato sutra también. Entonces, se puede inferir eso, ¿sí? Patanjali, en lo que llama Yoga Sutras de Patanjali, escribe las enseñanzas en 4 tomos. El primero se llama Samadhi Pada. Pada quiere decir parte, la parte que habla de Samadhi. Samadhi sería la parte final de la meditación, ¿sí? La absorción profunda de la mente. Lograr una mente contemplativa, una mente enfocada y clara a través de la meditación. Ese es el primer capítulo. El segundo se llama Sadhana Pada. Sadhana quiere decir medio, ¿sí? Nos explica Patanjali de qué forma obtengo esa maestría de la mente, de qué forma puedo llegar a Samadhi, de qué forma puedo entrenar a la mente en la meditación, ¿sí? El tercer capítulo se llama Vibhuti Pada. Vibhuti quiere decir siddhi, logros, ¿sí? O a veces también se traduce como poderes. ¿Qué poderes se pueden obtener a través de las prácticas de meditación? Es un capítulo que resulta a veces bastante místico y por momentos difícil de creer, porque pone muchas cuestiones, ¿no? De meditando en tal cuestión se logra esto, meditando en otra cosa se logra tal otro siddhi o poder. Y en realidad, una cuestión bastante lógica que he escuchado de mis profesores es que, como en esa época no estaba el conocimiento científico de comprobar qué genera cada cosa, ellos intuían que podía llegar a generar eso, ¿sí? Pero hoy en día no hay nadie que pueda decir yo medito de tal forma y logro tal siddhi o tal valor, tal poder, ¿sí? Entonces es un capítulo que habla de los posibles frutos de la meditación, pero el mismo Patanjali cuando describe ese capítulo dice, pero tampoco se pierdan en esto porque no es lo más importante. Lo más importante es lo que viene en el cuarto capítulo, que se llama Kaivalya Pada. Kaivalya quiere decir la liberación, ¿sí? Ser libre. Cuando decimos que yoga nos lleva, la meta yoga es que podamos ser libres. ¿Libres de qué? Libres de todo aquello que nos genera aflicción. Patanjali llama kleshas, aflicción, ¿sí? Libre de todo aquello que nos genera dolor. Y vamos a ver que el mayor dolor que tenemos como seres humanos es la fuerte identificación con el yo, con el individuo, con una ahamkara muy grande, ¿sí? Una persona que tiene mucho ego, mucha arrogancia, vive sufriendo porque se siente muy afectada por lo que puedan decir o no de él.
se puede sentir muy frustrada porque las cosas no salen como él quería, porque la gente no se comporta como él quiere que se comporten, ¿sí? Siente mucho miedo cuando actúa, porque ¿qué van a decir si me sale mal? ¿Qué pasa si es la cuarta o quinta vez que fracaso supuestamente en esto? O sea, entonces vamos a ver que el sentido de identificación con el yo muy fuerte es la causa fundamental del sufrimiento. Patanjali nos lleva hacia ahí, como toda la tradición del yoga también, ¿sí? Por eso es que Patanjali lo que hace es una gran síntesis, que en muchos casos se dice que él la hizo más que nada para los profesores, no tanto para el estudiante, sino para que el profesor pueda, a través de los sutras, tener en esos 4 capítulos y mucho más en los 2 primeros, toda la enseñanza tradicional del yoga condensada, ¿sí? Entonces, en el curso que vamos a hacer a partir del 10 de marzo, vamos a ver solamente los 2 primeros capítulos, que son los temas centrales que desarrolla Patanjali. Los otros 2 son temas complementarios. Entonces, ahora lo que quiero hacer es comentarles cuáles son los temas, así voy a hacer un punteo, que desarrolla Patanjali en los 2 primeros capítulos, ¿sí? El primer capítulo, Patanjali comienza la enseñanza definiendo qué es yoga y cuál es la meta. Después nos habla de la mente y el funcionamiento de la mente, porque Patanjali dice, en realidad el problema del sufrimiento está en la mente del ser humano, cómo el ser humano lee la realidad. Entonces hay que entender cómo funciona la mente, qué es la mente, y el trabajo va hacia ahí. El yoga es para la mente, ¿sí? Vamos a ver ahora cuando definamos una definición que da Patanjali, es maestría sobre la mente. Nos habla después de, bueno, está el objetivo, está claro, vemos cuál es el problema. Bueno, ahora, ¿cómo solucionamos este problema? Va a hablar de sadhanas, ¿sí? De qué medios ocupo para lograr esa maestría de la mente. Después va a hablar de samadhi, que es el nombre del capítulo, cómo lograr una meditación profunda, los pasos de la meditación. Va a hablar también cómo es que una persona común obtiene la meta del yoga, ¿sí? Va a decir, bueno, hay personas que ya nacen con ciertas condiciones, ciertos samskaras, ciertas predisposiciones, que fácilmente logran todo esto. Pero el que no, que es la mayor parte de la población, ¿qué trabajo tiene que hacer? ¿Sí? Nos indica el paso a paso. Y eso es fundamental, porque si no, podemos caer en esta cuestión de que no, esto es para algunos pocos, que ya tienen ciertas condiciones de base, que podemos notar, ¿sí? Yo me dedico a esto hace tiempo, hay personas que fácilmente logran maestría en la meditación, en una mente contemplativa, en una calma interna. Bueno, hay algo que ya viene, no es que lo han trabajado, ¿no? Con algún esfuerzo en los últimos años, sino que es algo que ya viene cierta predisposición. Patanjali dice, bueno, es importante que sepamos qué paso a paso seguir para la persona común y corriente. Después nos va a hablar de Bhakti Yoga, del yoga de la devoción, de qué es Ishvara, qué es la creación. Básicamente todas las tradiciones de enseñanza espiritual tienen 6 temas que desarrollan. Primero analizan al jiva, al individuo, es una mirada hacia adentro. ¿Quién soy yo? ¿Sí? ¿Soy el cuerpo? ¿Soy la mente? ¿Soy algo más que el cuerpo y la mente? ¿Soy un ser consciente que tengo un cuerpo, una mente? ¿Sí? Eso vamos a hablar en un ratito. Después analiza lo que se llama Jagat, el mundo. Cuando abro los ojos y veo el mundo, ¿qué es esto? ¿Qué es la creación? Jagat. Y después habla también de Ishvara, que es cómo se dio esta creación, cuál es la causa eficiente y material de todo lo creado, ¿sí? Le llamamos Ishvara. ¿Qué es este orden que vemos? Porque esto que veo en el mundo, esta creación, tiene un orden, tiene una inteligencia. Bueno, ¿qué es esa inteligencia? Es el tercer tema. El cuarto tema se llama Bandha, que es ¿cuál es la causa del sufrimiento? ¿Por qué sufro como ser humano? ¿Por qué tengo aflicción? La quinta es ¿cómo hago para liberarme de esa aflicción? ¿Sí? O es la meta, es moksha, es la libertad de esa aflicción. Y la sexta es ¿qué medios ocupo para lograr esa libertad? Si analizamos, hay diferentes culturas y tradiciones de enseñanza que tienen una mirada diferente de estos 6 temas. Básicamente, si hablamos de cómo uno se libera de la aflicción, hay ciertas tradiciones espirituales que dicen, bueno, en realidad, en esta vida uno se puede liberar de la aflicción. Uno tiene que vivir lo mejor que pueda, hacer acciones dármicas, contribuir, ser buena persona, y después de la muerte uno puede lograr liberarse de la aflicción. Ciertas culturas que marcan eso. Yoga, Vedanta, ¿sí? Vedanta es la parte final del yoga, Jnana Yoga, nos dice, no, tenemos posibilidad como seres humanos de obtener esa libertad en vida, haciendo un trabajo, ¿sí?
que esa es la meta del yoga. En ningún momento el yoga va a decir, esta es la única forma, el resto está todo equivocado. No, dice, esta forma está testeada, esta tradición de enseñanza se mantiene viva. No es que se perdió en el tiempo y alguien encontró un libro y lo trajo de vuelta. Nunca se dejó de transmitir esta enseñanza. Por eso es que está testeada en el tiempo y nos permite ver con claridad la meta, nos muestra cuáles son los obstáculos para esa meta y nos muestra el camino a seguir. Y con un profesor o una profesora que me lleva de la mano a hacer ese camino, en el paso a paso. Por eso es que le damos tanto valor a esta tradición de enseñanza. Pero en ningún momento vamos a decir que es la única forma, ¿sí? En mi caso, yo estoy con mucha confianza en esta tradición de enseñanza porque veo personas, profesores, ¿sí?, que han hecho un recorrido y me inspiran, sé a dónde lo lleva. Y voy testeando en mi propia vida que funciona, ¿sí? Por eso que también puedo transmitirla, porque veo que es algo que funciona en la vida cotidiana para liberarnos de la aflicción, del dolor. Luego Patanjali va a explicar sobre Japa Mantra, que es la meditación con mantra y cuáles son sus beneficios, cuáles son los obstáculos que generan una mente distraída. También nos va a mostrar diferentes herramientas simples para lograr estabilidad de la mente. Va a decir, bueno, la mente se puede estabilizar enfocando la atención en un objeto, observando la respiración, comportándose de cierta manera con las demás personas, pasando una vida en los valores. Nos va a mostrar, en este caso son 8 herramientas, una tras de otra en los sutras, de cómo lograr estabilidad en la mente, cómo lograr una mente en calma. Podríamos decir que los Yoga Sutras de Patanjali, la especialidad o el tema fuerte que tiene es la meditación, ¿sí? Cómo funciona la mente y cómo hacer que la mente se vuelva clara y enfocada. Por eso cada vez que hablamos de meditación en la tradición del yoga, se cita a Patanjali, ¿sí?, como un referente. Después nos va a hablar de Samadhi, de los beneficios de Samadhi, así termina el primer capítulo. Y en el segundo, se llama Sadhanapada, nos va a mostrar los medios. ¿Cómo hago para lograr el objetivo del yoga? ¿Sí? Empieza hablando de Kriya Yoga, el yoga de la acción. Nos habla también qué son los kleyas o cuáles son las aflicciones que tenemos como seres humanos, ¿sí? Y obviamente cómo hacer para liberarnos de esa aflicción. Va a desarrollar en algunos sutras lo que es la teoría del karma. Después nos va a poner ejemplos de cómo los sabios, los rishis, ven al mundo, qué es el mundo y cuál es la función, cuál es la causa de la confusión que tenemos como seres humanos y cómo erradicarla, ¿sí? Va a hablar después, seguramente han escuchado, del Ashtanga Yoga. Ashtanga Yoga quiere decir 8 pasos del yoga para lograr, en este caso Samadhi, que es una meditación profunda. Entonces va a hablar ahí Yama y Niyama, 10 valores humanos para vivir una vida en armonía con uno mismo y con los demás. En el yoga se habla mucho en el campo de valores, el karma yoga es como la herramienta para lograr estabilidad emocional, ¿sí? Se vincula directamente el desequilibrio emocional con no tener claridad o no poder llevar adelante, ¿sí?, una vida de valores. Cuando tenemos que mentir, cuando tenemos que ocultar información, cuando no nos podemos mostrar tal cual somos, cuando dejamos a un lado la autenticidad, cuando vemos que lastimamos a otra persona, emocionalmente nos sentimos mal. Entonces, en yoga se hace un vínculo directo, equilibrio emocional, vida de valores. Así arranca Patanjali y la Ashtanga Yoga. Después voy a hablar de asana, postura para meditar, pranayama, la respiración, regulación de la respiración, pratyahara, cómo hacer para que los sentidos puedan volcarse hacia el interior para tener una práctica meditativa profunda. Nos va a hablar después de dharana, la concentración, dhyana, la meditación, y samadhi, la meta de la meditación. Es importante aclarar que samadhi, la absorción profunda, una mente contemplativa, una mente que tenga mucha claridad y enfoque, no es la meta del yoga. Acá Patanjali lo pone claro que es la meta que se logra con la meditación. La meta del yoga, Patanjali llama Kaivalya, también se dice moksha, que es liberarnos de la aflicción, o en sentido positivo, poder vivir una vida en armonía, sin estrés, sin miedo, sin ansiedad, conmigo mismo y las demás personas y el mundo. Siempre está esta triada. ¿Por qué? Porque si no podemos confundirnos y creer que el yoga es para estar en armonía conmigo mismo, cuando estoy en soledad y cuando medito, sin salir al mundo.
y somos seres sociables, que necesitamos poder estar en vínculo con los demás, manteniendo esa armonía. Y el yoga ahí nos brinda muchas herramientas, se llama karma yoga, yoga de la acción, para que la armonía se sostenga cuando estoy en vínculo con el otro, ¿sí? Y para que la armonía se sostenga cuando vivo la vida y me pasen cosas, como le pasa a todo el mundo, que no sean de mi agrado o que sean dolorosas, y que pueda seguir íntegro viviendo la vida. Bien, luego de esta breve introducción vamos a ver los 4 primeros sutras, ¿sí? Vamos a hacer una síntesis de las cuestiones centrales de estos primeros sutras. Así que ahora vamos a empezar ya, como en la enseñanza tradicional, recitando primero en sánscrito el sutra y después vamos a ir viendo palabra por palabra qué dice. Así que yo voy a ir diciendo algunas palabras, ustedes pueden escuchar y repetir una vez conmigo, ¿sí? Hatha yoga, hatha yoga, anushasanam, anushasanam, completo. Hatha yoga, anushasanam, hatha yoga, anushasanam. Entonces, como dijimos a nivel tradicional, uno aprende este mantra, lo recita una y otra vez, y desde acá uno empieza, a través de la enseñanza del profesor, que recibió la enseñanza de su profesor, a ver las palabras, ¿sí? Entonces, hasta quiere decir ahora. Patanjali nos anuncia que ahora Anushasanam va a empezar la enseñanza del yoga. Hatha yoga Anushasanam. Dice, ahora comienza la enseñanza tradicional del yoga. Y podemos decir, bueno, ¿qué entendemos por yoga? Ciertos medios que me van a llevar a esa meta que es Kaivalya, la libertad de la aflicción, ¿sí? Entonces, dijimos que los sutras son oraciones con la menor cantidad de palabras posibles y que tenga mucha información adentro, ¿sí? Entonces, hasta ahora, no tendría sentido que Patanjali diga, bueno, si ya sé que es ahora, ¿cuándo va a ser si no? ¿Sí? Ese hasta tiene un significado implícito que es ahora que ya está la persona preparada. Ahora que ya hay cierto nivel de preparación y de interés, va a comenzar la enseñanza. Se da en este contexto. Hay una invitación y hay un alumno, una alumna que viene, ¿sí? No me van a ver a mí en la costanera enseñando esto, o tratando de convencer a alguien que aprenda esto. Ese hata es ahora que el estudiante ya está preparado, mínimamente que tiene interés para sentarse a escuchar esto. ¿Sí? Esa es la base de la enseñanza del yoga. No puedo enseñarle esto a alguien que no tiene interés en aprenderlo, ¿sí? Entonces, también hace mención, que se llama adhikari, la persona que está preparada, es decir, que ya tiene un mínimo nivel de madurez en su vida como para que le empiecen a interesar estos temas. Es poco probable que estos temas puedan interesarle a algún adolescente, ¿sí? Filosofía del yoga. Estar sentado escuchando durante una hora una clase. Quizás le interesan otras cuestiones. Entonces, cuando hablamos de la persona preparada, el yoga se hace una descripción de las búsquedas humanas, de qué es lo que le interesa al ser humano. Y hay 4 búsquedas centrales, que son Kama, Artha, Dharma y Moksha. Kama es la primera búsqueda que tenemos, que es recibir placer a través de los sentidos, el placer sensorial, el disfrute, el confort, ¿sí? El disfrutar de la estimulación que llega de los sentidos. Por eso es que cuando nacemos todos tenemos esa búsqueda que es el alimento, estar en un lugar calentito, recibiendo el calor humano, ¿sí? Que nos canten, que nos mimen. Es el placer sensorial, es la primera búsqueda que todos tenemos. Luego esa búsqueda se mantiene, pero aparece una segunda búsqueda, se llama Artha, que es la búsqueda de seguridad. Busco ya obtener ciertas cosas a nivel material, de cierto lugar en la sociedad, de cierto reconocimiento, cierto prestigio, que me empiece a dar un nivel de seguridad que yo no siento que tengo. Todos buscamos también Artha. Entonces, Kama y Artha, la búsqueda de el placer de los sentidos, del disfrute, del entretenimiento, de la diversión, podríamos decir, y de la seguridad en lo material y en el lugar que ocupa en el mundo, todas las personas lo tenemos. ¿Qué pasa? Muchas personas se quedan solo en eso en la vida. ¿Qué es? Pasarla lo mejor posible, ganar la mayor cantidad de plata posible, dinero, poder, fama, y en esas 2 búsquedas están. Y ahí buscan la felicidad. Pretenden encontrar la felicidad en esas 2 búsquedas, ¿sí? Viajando un montón, disfrutando, no perdiéndose ninguna fiesta, estando todo el tiempo estimulado.
Y tratando por el otro lado, o al mismo tiempo, obtener poder, seguridad, ¿sí? En recursos económicos, en trabajo, en prestigio, en fama, en reconocimiento. Eso es, todas las personas lo tenemos por igual. Lo que puede pasar, y Patanjali acá, donde empieza la enseñanza, dice, bueno, este ata, este comienzo, la búsqueda espiritual es para aquellas personas que no es que van a dejar de divertirse y dejar de buscar seguridad, pero ya saben que eso no le va a dar la felicidad que tanto anhelan. No le va a dar una felicidad, una paz, un contentamiento estable. Lo da por un rato y se va, lo da por un rato y se va. Entonces está todo el tiempo buscando eso, haciendo el esfuerzo por sostenerlo y con mucho miedo a perderlo. La búsqueda espiritual comienza con esta tercera búsqueda, que se llama dharma, que es cuando la persona empieza a encontrar un placer, un bienestar en la contribución, en encontrar un lugar en el mundo, en contribuir con los demás, en tener empatía en la mirada con el otro, en salir de esa mirada solo individualista y ver qué puedo ganar para mí, sino de que cómo puedo contribuir y estar en diferentes contextos viendo cómo puedo dar una mano más a ver de qué provecho puedo sacar, ¿sí? Y encontrar el sentirme bien, el encontrar tranquilidad cuando tengo armonía con el otro, cuando busco kama y artha, ¿sí? Entretenimiento, diversión, placer sensorial y seguridad sin necesidad de lastimar a otro. Y eso en el yoga y en muchos caminos espirituales se dice que es una persona madura emocionalmente. Una persona madura emocionalmente es aquella que busca lo mismo que el resto, pero no de cualquier forma. Ya empieza a ver cierta mirada en los medios que ocupo para obtener eso, ¿sí? Entonces ahí empieza la adhikari. Por eso es que si no hay interés, no tiene sentido transmitir esto, ¿sí? Porque justamente la búsqueda de autoconocimiento, la búsqueda espiritual es reconocer que esa paz, esa tranquilidad. Cuando hablamos de felicidad, podemos decir que la base de la felicidad es que la mente esté tranquila, que la mente esté en paz. Ese sentido también de seguridad, de contentamiento, empieza a estar en una búsqueda hacia adentro, no tanto hacia afuera. No es que dejo de hacer acciones afuera, sigo viviendo la vida igual que antes, pero el objetivo empieza a ser en trabajo hacia adentro, ¿sí? Es lo que llamamos autoconocimiento. Y moksha es la última búsqueda, que es la búsqueda de la libertad de la aflicción, o la búsqueda en sentido positivo de encontrar la felicidad, la paz, el contentamiento a través del trabajo interno, a través del desarrollo interno en lo espiritual, que es lo que llamamos autoconocimiento. Entonces cuando hablamos de adhikari, es esa cuestión, ¿no? Es decir, bueno, ya anduve un poco en la vida, ya vi lo que me dan ciertas cosas y ahora quiero, o tengo la intención de empezar a poner la energía en una búsqueda interna, ¿sí? A eso Patanjali le llama ata. Entonces fíjense cómo solo una palabra tiene un montón de significado atrás que uno puede entender, ¿sí? Ata yoga. Yoga es lo que dijimos antes, una tradición de enseñanza, es un medio que me lleva a obtener este fin de librarme de la aflicción. Y cuando dice Anushasanam, Shasanam quiere decir enseñanza. Viene la palabra Shastra. Shas quiere decir enseñanza y Tra que protege. Trayate, aquello que protege. El yoga nos brinda una enseñanza que nos protege. ¿De qué? Nos protege de la aflicción de la mente, ¿sí? Es una enseñanza que es para la mente y nos protege de la aflicción mental, de los kleyas que se llama Patanjali. Y dice Anushasanam. Ahí Patanjali lo que nos muestra es, yo voy a enseñar algo, Anu quiere decir en base a lo anterior. Es decir, yo voy a mostrar el yoga en base a lo que ya se enseñó antes. Nos está mostrando de a dónde leer la enseñanza que nos da. ¿Qué pasó antes de Patanjali? Bhagavad Gita y Upanishad. Bhagavad Gita es el texto, diría yo, más importante del yoga, mucho más amplio, tiene 700 versos. Patanjali entre los 4 padas tiene 196. Es una enseñanza mucho más amplia, mucho más completa que la que da Patanjali, que es el eco directo de los Vedas, de las Upanishad. La Upanishad es la enseñanza final que tenemos quienes estudiamos yoga, porque ya es una enseñanza muy sutil que no habla de karma yoga, de acción en la vida cotidiana, sino que habla todo de autoconocimiento. Uno tiene que hacer el recorrido para llegar a eso. Patanjali con este Anu nos muestra de a dónde es que él enseña. Por eso es que no podemos desconectar a Patanjali de la tradición de enseñanza a la cual él pertenece, ¿sí? Entonces puede haber, por ejemplo, quizás un psicólogo o una psicóloga que agarra Yoga Sutra de Patanjali y quiere entender los sutras desde el campo de la psicología.
O alguien que estudió filosofía occidental y quiere entender desde ahí, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Van a tener una mirada diferente, muy probable, a la tradicional de yoga de donde viene Patanjali, ¿sí? Por eso es que él deja claro acá que él pertenece a esta tradición de enseñanza de yoga y es desde ahí donde uno puede entender los sutras. Entonces, en el primer sutra lo que hace es presenta la enseñanza y para quién está destinada la enseñanza, el adhikari, la persona que está preparada. Vamos al segundo. En el segundo, Patanjali va a definir qué es yoga. Pueden escuchar, repetir. Yogaha, yogaha, chittavritti, chittavritti, nirodhaha, nirodhaha. Escuchen, el sutra completo. Yogaha, chittavritti, nirodhaha, yogaha, chittavritti, nirodhaha. Va a dar una definición de yoga. Una de varias definiciones. Vamos a ver por qué él después va hacia este lugar. Yoga es la maestría, dice, o la disciplina de los pensamientos en la mente. Patanjali define yoga como la maestría de la mente. Entonces, tenemos la palabra yoga, que se va a describir qué es, dice nirodha. Muchas veces esa palabra, si lo buscamos en el diccionario sánscrito, quiere decir restricción, control. Si uno entiende nirodha por ese lado, la definición que muchas veces se da es yoga es el control de la mente, o yoga es la restricción de los pensamientos que hay en la mente, ¿sí? Tenemos chitta, quiere decir mente, vritti es movimiento. Podemos sintetizar en pensamientos. Entonces, Patanjali dice, yoga es la maestría sobre los pensamientos de la mente. Muy diferente a entender, yoga es la restricción de los pensamientos de la mente, o la restricción de los movimientos de la mente. Si uno encara por ese lado, puede entender que la búsqueda final del yoga es parar la mente, controlarla y que quede en blanco. Si uno tiene ese objetivo, está destinado al fracaso, ¿sí? Por eso es que en la meditación muchos dicen, no sirvo para meditar porque no puedo parar la mente siempre se mueve. Si uno no controla la mente, uno puede observar la mente, hacer ciertas acciones para que baje su nivel de movimiento, pero cuando hablamos de maestría sobre la mente, tengo la maestría de poder ver lo que acontece en mi mente y de actuar no en base a lo que la mente tiene de manera impulsiva o mecánica, sino actuar, que mi acción esté basada en los valores que tengo. Maestría sobre la mente es no moverme en base a una mente reactiva y mecánica, sino usar el libre albedrío, el pensamiento deliberado. Una persona que tiene maestría sobre la mente es aquella donde la mente tiene que solucionar un problema, ¿no es cierto? Y la mente empieza a tirar soluciones. Y las primeras soluciones que vienen son muy simples y son adármicas, no correctas. Si tomo esa vía de acción, voy a lastimar a otra persona. Tengo que mentir, tengo que engañar, ¿sí? Tengo que generar daño a otros en esa posible solución que me da la mente. Una persona que no tiene maestría va directo por ahí. Ni analiza, ¿sí? Viene la mente, le propone una cosa y lo lleva adelante. Y después se arrepiente, porque es puro impulso. La maestría sobre la mente es que la mente baje su nivel de impulsividad. Puedo ver que pasan un montón de cosas y digo, esta es la mente que está trabajando, ¿sí? Me está mostrando un montón de cuestiones. Tengo que ser yo el que elige qué pensamientos poner en palabras y acciones y cuáles no. Qué deseos llevar adelante y cuáles no. Porque la mente me va a proponer un montón de deseos y de ideas y de cosas supuestamente lindas a hacer, que cuando las hago tienen consecuencias negativas para mí mismo y para los demás. Entonces, cuando hablamos de maestría de la mente, hablamos de maestría sobre los modos de pensamiento. Aquí podemos clasificar los modos de pensamiento en 4 tipos: impulsivo, mecánico, deliberado y espontáneo. La mente tiene un montón de movimiento automático que es pensamiento impulsivo, ¿sí? Que una persona que tiene madurez, a través de su lóbulo frontal, logra inhibir el impulso. Por eso es que no digo todo lo que viene a la mente enseguida, o no hago todo lo que la mente viene. Puedo ver que este no es el momento adecuado, la consecuencia que va a tener no quiero que sea esa, entonces no lo hago. Tengo la posibilidad de regular el impulso. Cuando vemos los nenes cuando van creciendo, hay mucho pensamiento impulsivo vinculado a la acción directamente. No tienen desarrollado todavía lo que llamamos el lóbulo frontal, que es
el freno de mano de la mente, que es la inhibición. Es esto corresponde o no corresponde. Es qué consecuencia va a tener esto a mediano y largo plazo. Por eso tomo en decisión a veces, no a lo impulsivo, ¿sí? Luego tenemos un pensamiento que llamamos mecánico, que es todo el pensamiento adquirido por nuestra cultura, nuestra crianza, la familia, que ahí es donde vemos que nos encontramos pensando como pensaba papá, como pensaba mamá, teniendo respuestas que tenía papá o mamá. Y en un momento puedo ver y digo, no, esta es mi mamá, no soy yo. Así actuaba mi mamá. Es lo mecánico, lo que viene con la inercia de una respuesta ante tal situación hace esto. Si te insultan, respondele, no te quedes callado. Si pasa esto, responde de esta forma. Todo automático, ¿sí? La mente es especialista en funcionar de esa forma. Es su naturaleza. Tiene un movimiento que es automático. Yo no puedo controlar todo eso que acontece de la mente, pero fíjense que puedo controlar con esfuerzo y disciplina, eso es la maestría en el yoga, para poder actuar en el tercer modo, que es el pensamiento deliberado, que es lo que nos diferencia como seres humanos, el libre albedrío. Un perro no puede elegir si come un pedazo de carne o no cuando se lo ponen adelante. ¿Sí? No va a estar mirando si el de al lado comió o no, si era del perro del vecino o de él. Es todo impulso, todo mecánico, no hay libre albedrío. Un perro se siente amenazado y va a morder. No importa si es el dueño, si es un chico, un adulto. No puedo decir que es un perro que es bueno o es malo, es puro instinto, puro mecanicidad. Los seres humanos tenemos libre albedrío. Es la capacidad de elegir. Hacer, no hacer o hacer diferente. Tengo esa capacidad de ver la situación, ver lo que acontece en mi mente y actuar pensando en las consecuencias de esa acción. Eso es lo que llamamos pensamiento deliberado. Para eso se requiere mucha maestría de la mente. Primero, estar atento. Si estoy disperso y en modo automático, no va a haber libre albedrío, no elijo. Hago, y después justifico. Hoy en día en la psicología se dice mucho eso, ¿no? En realidad somos seres emocionales, dice, que después justificamos racionalmente nuestras acciones tomadas puramente por la emoción. Y ahí el yoga tiene una mirada diferente. Es, bueno, eso acontece en una mente en la cual no hay maestría, en la cual no hay cierto entrenamiento. Si yo dejo la mente libre, claro que decido todo en base a lo emocional. ¿Qué es lo emocional? En yoga llamamos raga dvesha. Me gusta, lo hago, no me gusta, no lo hago. Esa es la decisión emocional. ¿Sí? Me gusta tanto que me lo como todo. O no me gusta, entonces no voy. Y bueno, pero hay gente que estaba esperando ese compromiso. Tengo tanto cansancio que no voy hoy al trabajo. Bueno, pero hay gente que te está esperando. Depende de su necesidad, está atendida cuando vos vas, no cuando vos te quedas durmiendo. Entonces, esa decisión emocional, el yoga nos dice, la emoción tiene su lugar, pero lo importante es que podamos actuar desde lo racional, desde lo deliberado. Estoy cansado y no tengo nada de ganas de ir a trabajar o ir a dar clase, pero lo hago igual porque es mi compromiso. Y sé que hay otras personas que dependen de mí para que yo haga esa acción. ¿Sí? Y empiezo a pensar que no todo lo que es lindo y me gusta es bueno para mí. Y que no todo lo que a veces no me gusta tanto es negativo. Los animales se mueven así. Les gusta, van, no les gusta, se alejan. Nosotros tenemos la posibilidad de ver las consecuencias, de actuar en dharma y decir, bueno, no me gusta tanto esto, no tengo ganas, estoy cansado, pero corresponde hacerlo y lo hago igual. Elegí ir. Es deliberado. Pues llamamos modo de pensamiento deliberado, que está con una acción que es elegida. ¿Sí? Una persona que está estresada no tiene libre albedrío. Cree que lo tiene, pero no lo tiene. El cerebro se apaga la zona frontal y no hay capacidad de elección. Es todo impulso y mecanicidad. Cuando tenemos una mente que está en calma, que nos permite ver, que nos permite pensar con claridad, ahí recupero el libre albedrío. Por eso decimos en yoga que una persona que está desbordada emocionalmente no tiene libre albedrío. Actúa en base a la emoción. Es decir, simplificando, raga dvesha. Me gusta o no me gusta, y en base a eso decido. Y luego el cuarto modo de pensamiento es el espontáneo, que acá es cuando ya se hizo todo el trabajo deliberado de estar atento, observando la mente, observando qué acción tomar, qué es lo correcto hacer en cada momento, que eso requiere esfuerzo, requiere estar atento, despierto. Eso ya se va haciendo un hábito tan grande en la vida de la persona que ya se torna algo espontáneo. ¿Sí? Antes, quizás esa persona que estaba haciendo el trabajo decía, bueno, tengo duda de qué hacer en esta situación.
porque la verdad que no tengo nada ganas de ir, pero sé que mi amigo o mi amiga me necesita en este momento, la está pasando mal. Entonces me dejo un poco mi individualidad, a ver qué quiero o qué no quiero yo, y hago lo que corresponde, ir a acompañar a esa persona que la está pasando mal y necesita de mi compañía. ¿Sí? Eso es un esfuerzo, y es importante y es valorable. Cuando uno toma una decisión en la cual quizás no tenía tantas ganas de hacerla, pero cuando uno va y lo hace y se siente bien porque hice lo correcto, eso es un esfuerzo, es el trabajo de yoga. Los rishis, los sabios, los maestros, eso está espontáneo. Ante tal situación que se presenta en la vida, saben qué es lo que tienen que hacer, saben qué es lo correcto. Y no está ese sentido fuerte de la individualidad preguntándose todo el tiempo, ¿me gusta o no me gusta? ¿Tengo ganas o no tengo ganas? Actúan en base a lo que es correcto, a lo que se espera de él en cada persona. Eso es pensamiento espontáneo. ¿Sí? ¿Qué hace el yoga? Nos lleva desde lo automático, desde lo mecánico, de lo impulsivo, desde lo reactivo, a una mente que pueda tener un modo de pensamiento deliberado. Nos devuelve la libertad de elegir. ¿Sí? Eso es lo que hace el yoga. Y de ahí todas las sadhanas o herramientas que brinda es para esto, para que la mente deje de funcionar en piloto automático y podamos tener una mente atenta, clara, con enfoque, que pueda discernir en cada momento y actuar, sabiendo que a veces me puedo equivocar, pero actuar de manera deliberada. Entonces, cuando hablamos de Nirodha, que es la maestría de la mente, es sacar a la mente del estado de distracción, de confusión. En sánscrito se llama vikshepa, ¿sí? De esa mente de que no sé qué es lo que tengo que hacer en cada momento, no tengo claridad, está la mente embotada, está confundida, y llevarnos a una mente Nirodha que es más concentrada, ¿sí? Concentrada desde la base de la claridad. Eso es entonces como Patanjali muestra que es el yoga. El tercero, Patanjali va a decir, ¿qué sucede cuando uno logra maestría sobre la mente? Vamos a escuchar y repetir. Tada drashtuhu swarupe avasthanam. Muy completo. Tada drashtuhu swarupe avasthanam. Tada drashtuhu swarupe avasthanam. Tada quiere decir entonces. ¿Entonces qué? ¿Qué pasa cuando logro maestría sobre la mente? Dice, el ser, el drashtuhu quiere decir el que ve, el vedor, el testigo. Dice, el testigo de los pensamientos simplemente permanece, avasthanam, en su propia naturaleza. Swarupe, que es ser el testigo. Patanjali acá nos muestra cuál es el trabajo que se hace, y en la meditación queda muy muy claro esto, de ser conscientes de quién realmente somos. Y él dice, somos el vedor, somos el testigo. Entonces uno puede decir, yo soy el testigo de lo que acontece en el mundo, fuera de mí. ¿Sí? Y bueno, ¿qué pasa cuando cerramos los ojos en la meditación? Sos consciente, sos testigo de qué. Primero sos testigo de tu propio cuerpo, de cómo está tu cuerpo. ¿Sí? Sos testigo, sos consciente de cómo tu cuerpo respira, algo más sutil. Y también somos testigos, somos conscientes de lo que acontece en nuestra mente. Por eso es que el yoga marca con mucha claridad, no somos la mente, no somos los pensamientos, no somos las emociones, somos el que ve esos pensamientos, somos el que ve esas emociones. ¿Por qué? Porque somos un ser consciente que tenemos un cuerpo y tenemos una mente, que son instrumentos que nos permiten actuar en la vida cotidiana. Pero yo, de manera esencial, soy un ser consciente, soy pura conciencia y puedo ver a través de esa conciencia, el ser consciente me permite darme cuenta de lo que pasa en mi mente. Y está Chitta Vritti. Veo los movimientos, Vritti, de la mente. La meditación se basa en eso, en sentarnos, en cerrar los ojos y ser testigos de nuestra mente. Y tener cierto espacio para no identificarnos con todo eso que acontece en la mente, ¿sí? Que si lo llevamos a la vida cotidiana está vinculado con la identificación con el cuerpo, con la mente y especialmente con los roles. Nos identificamos con lo que hacemos, con lo que tenemos, con lo que nos pasa y nos olvidamos de lo que somos. ¿Sí? De manera esencial somos seres conscientes. Puedo decir, tengo un cuerpo, tengo una mente.
Con ese cuerpo y esa mente, que le digo individuo, persona, ser humano, hago acciones, me involucro en el mundo y hago, y también digo que me pasan cosas, ¿sí? Hago acciones y experimento cosas. Pero el yoga lo que nos muestra es, cuanto más fuerte esté esa identificación con el individuo, con el ahamkara, con el ego, con el sentido de individualidad, con lo que hago, con lo que tengo y con lo que me pasa, más voy a sufrir. Si cambio esa identificación de decir, no soy el cuerpo, no soy la mente, tengo un cuerpo, tengo una mente a los cuales le pasan cosas, va a haber menos sufrimiento. Ejemplos simples. Las personas que están dedicadas, por ejemplo, en su trabajo, que involucran mucho el cuerpo, un deportista, por ejemplo. Generalmente, su sentido de individualidad tiene una fuerza muy grande en el cuerpo y en lo que pueden hacer con el cuerpo. Con este cuerpo yo puedo correr más rápido que los demás. Y eso me da un lugar en la sociedad, cierto nivel de prestigio, de fama, dinero también quizás para poder vivir, con lo que hago con este cuerpo. Entonces hay una identificación fuerte con el cuerpo, ¿sí? Con el vehículo y con las acciones que puedo hacer con ese vehículo, con el cuerpo. ¿Qué le pasa a un deportista si sufre una lesión y tiene que dejar de su actividad? Ese sentido de identificación que estaba ahí, se le viene todo el mundo abajo, ¿sí? Porque había tanta identificación con el cuerpo y ese cuerpo ya no le permite hacer más lo que le hacía antes y sufre muchísimo, ¿sí? Si hablamos de la mente y lo que puedo hacer con la mente, los roles, igual. Una persona que obtiene su nivel de satisfacción, contentamiento, felicidad, solo en el rol que hace y en el reconocimiento que tiene en ese rol, cuando lo dejan de reconocer sufre mucho, porque estaba identificado con ese rol y con lo que hacía con ese rol. Si una persona tiene una identificación muy fuerte con determinada ideología política, cuando hablan mal de esa ideología política me están hablando mal a mí, me están lastimando a mí directamente, porque tengo un vínculo directo con eso, creo que soy eso. Si yo tengo la posibilidad de ir hacia atrás, por decirlo de alguna forma, y darme cuenta que de manera esencial no soy eso, que sí tengo un cuerpo y soy responsable y lo voy a cuidar, pero no soy esencialmente eso, no soy esencialmente tampoco los roles, el nivel de sufrimiento va a bajar. Lo que hace el yoga a través, más que nada, Patanjali vamos a ver, Jnana Yoga, yoga del conocimiento, es que el sentido de identidad vaya pasando del cuerpo, la mente y los roles a el testigo, el ser consciente que somos. Entonces Patanjali dice, cuando uno logra maestría de la mente, se da cuenta quién realmente es, el testigo, el veedor, y se establece fuerte en esa naturaleza. No es que la persona deje de actuar y se va a quedar meditando todo el día en su casa. Sigue vinculado con sus actividades en la sociedad, pero sin un sentido tan grande de identificación, ¿sí? Con lo que tengo, con lo que hago, con lo que me pasa. Entonces el nivel de sufrimiento va a bajar. Fíjense que lo que el yoga propone es lo que naturalmente acontece en las personas. No es que trae un conocimiento de otro planeta que no se puede aplicar acá. Y lo entendemos de esta forma. ¿Por qué los niños sufren mucho más que los adultos emocionalmente? Porque están muy identificados con su sentido de individualidad. En el caso de la adolescencia se están armando esa personalidad. Entonces, cualquier cosa que hable mal de ellos ya los lastima. Le habla mal de su equipo de fútbol y le genera aflicción. Le habla mal de sus padres y le genera aflicción. ¿Sí? Hay una identificación muy fuerte con eso que genera aflicción. Si vamos creciendo, ya no nos molestan cosas que antes nos molestaban. Ya no me molestan cuando me carga cuando perdió mi equipo de fútbol, porque yo no soy mi equipo de fútbol, soy simpatizante. Ahora, podemos ver que hay adultos que se siguen enojando de las mismas cosas que se enojaban cuando eran chicos. Ahí vemos que no hay crecimiento emocional. Sigue habiendo una identificación muy fuerte con el cuerpo, con la mente, con los roles, ¿sí? Y acá es importante saber que el yoga siempre busca ese camino del medio. Dejar de tener una identificación fuerte con el cuerpo no quiere decir que abandone el cuerpo, lo deje en cualquier lado. No, justamente el yoga dice, bueno, tenemos un cuerpo, es el vehículo, hay que cuidarlo. Hay que alimentarlo de cierta forma, hay que hacer ejercicio, hay que darle descanso, pero tampoco te obsesiones con ese instrumento. Lo mismo con la mente o con los roles, ¿sí? Entonces lo que hace el yoga progresivamente es cambia el sentido de identidad, sacándolo del cuerpo, la mente, los roles, ¿sí? A el ser consciente que soy. Básicamente podríamos decir esto. Cada vez me da más claridad de que soy, esencialmente soy. Y no me identifico tanto con lo que tengo, con lo que hago y con lo que me pasa, ¿sí?
Así es donde Patanjali nos muestra de cuál es el beneficio del yoga. Y el último sutra que vamos a ver es el cuarto, donde Patanjali dice, bueno, ¿qué sucede si no hay maestría sobre la mente? ¿Qué sucede si la persona no se puede establecer en su verdadera naturaleza, que es pura conciencia? Vamos a escuchar y repetir. Vrittisarupyam, vrittisarupyam, itaratra, itaratra. Escuchen. Vrittisarupyam, itaratra, vrittisarupyam, itaratra. Itaratra quiere decir de otra manera. Si no logro maestría en el yoga, no logro establecerme en mi propia naturaleza, que es el vedor, el testigo, la conciencia en estado puro. ¿Qué sucede? Dice, fuera del estado de nirodha, de maestría, existe una identificación con los pensamientos de la mente, ¿sí? Se concibe que el ser tiene la misma naturaleza que el contenido que se evidencia en la mente. Me confundo con lo que experimento en mi mente. Me creo que soy eso que sucede en mi mente y obviamente si me identifico con todo eso, me va a llevar emocionalmente para un lado o para el otro, de acuerdo a lo que aparezca en la mente, ¿sí? Eso es lo que se llama en yoga el problema fundamental del ser humano, que es el samsara. Y el problema fundamental es que me confundo y creo que soy mi mente. Creo que soy los pensamientos, creo que soy las emociones. Entonces soy tan bueno como lo que acontece en mi mente. Soy tan bueno como lo que acontece emocionalmente. Y lo primero que tenemos que empezar a ver es que hay cierto funcionamiento de la mente que es mecánico. Me identifico con algo que es mecánico. Así como el cuerpo tiene ciertas funciones deliberadas, yo puedo elegir qué comer, ¿sí? Pero la digestión es algo automático. Yo no controlo la digestión. Puedo hacer un ejercicio de pranayama, pero la respiración es automática. El ritmo cardíaco es automático. La segregación de hormonas es automática. Hay un montón de funciones en el cuerpo que son automáticas y pocas en las que yo puedo influir de manera voluntaria, ¿sí? En la mente sucede lo mismo. Se divide en manas y buddhi. Manas es todo el aspecto de la mente que es automático, mecánico. Y buddhi es todo aquello que yo puedo pensar de manera deliberada, elegir, libre albedrío, reflexionar sobre un tema en particular. Tengo esas dos posibilidades en la mente. Pero si observo la mente, funciona automático, ¿sí? Entonces, antes, quien tiene maestría no se identifica con eso, con lo que acontece en la mente de manera automática, por lo tanto no se ve tan afectado por eso. Si esa maestría no está, y es lo que nos sucede a todos antes de entrar a alguna disciplina que trabaje sobre la mente o empezar a comprender la mente, es, me creo que soy los pensamientos, esa mente rumiante que está pensando, que está teniendo ideas, que está teniendo deseos, ¿sí? Que está recordando cosas, que proyecta cosas que pueden venir. Si yo observo eso, se mueve de manera involuntaria. Ahora, si yo no me doy cuenta de eso, ese pensamiento automático me arrastra y es lo que llamamos samsara. Es la identificarse con lo que pasa en la mente. No tener ese espacio de ver, de observar lo que sucede en la mente. Por eso que Patanjali hace tanto hincapié en la meditación, que es esa práctica en donde me siento con los ojos cerrados y observo lo que acontece en la mente y me doy cuenta de que todo lo que en ella acontece es transitorio, aparece y se va. Y que lo que acontece en ella, en gran parte, es mecánico. Así como un sueño que tengo a la noche que yo no puedo controlarlo, puedo darme cuenta quizás cuando me despierto de lo que estaba soñando, pero no es algo que yo regule. En la mente el pensamiento automático es igual, ¿sí? Es lo que en neurociencia se llama red neuronal por defecto. Me quedo sin hacer nada y la mente empieza a pensar. Es su funcionamiento, es su naturaleza, pensar, moverse, ¿sí? El pensamiento genera cierta emoción también, que después yo la siento en el cuerpo, pero está generado en los procesos de pensamiento. Entonces Patanjali nos dice, si no está esta maestría sobre la mente, lo que sucede es samsara, es la identificación con esos vrittis, ¿sí? Entonces, lo que nos plantea el yoga es claridad, de decir, bueno, ¿a dónde está el problema? ¿Está afuera o está adentro? Si yo creo que el problema está afuera, ¿qué hago? Me involucro en un montón de acciones en el mundo para transformar el mundo, cambiarlo, y creo que cuando un montón de cosas de afuera cambien, mi interior también va a cambiar y voy a encontrar la paz y la felicidad que tanto anhelo. Un ejemplo simple en el vínculo con las personas es, el problema es que aquella persona tiene ciertas conductas y se mueve de determinada forma conmigo.
Entonces, ahí está el problema. Entonces yo tengo que ir hacia allá y convencer a esa persona, de buena o mala manera, de que cambie su actitud y que se comporte de otra forma. ¿Sí? Es un esfuerzo que podemos hacer. A veces funciona y a veces no. Es más la veces que no funciona que la que sí. Hasta que nos damos cuenta que tengo control sobre el otro. A lo sumo, si tengo una relación de poder, por miedo, vergüenza o algo más, el otro va a actuar respondiendo para quedar bien conmigo, pero es condicionado. ¿Sí? ¿Tengo realmente posibilidad de cambiar al otro? ¿Sí? ¿Puedo hacer un esfuerzo afuera? ¿O no será más fácil? No digo que sea fácil, pero que es un trabajo más real, hacer un cambio interno para que la conducta que tenga el otro ya no me afecte tanto. Porque el trabajo lo puedo hacer conmigo. Si hay algo que puedo cambiar, puedo cambiar a mí mismo, la forma de pensar, la forma en la cual funciona mi mente. Y eso requiere esfuerzo también. ¿Sí? Pero ahí está la posibilidad. El yoga no ve el problema afuera, lo ve adentro, en la propia mente, ¿sí? En la forma que tengo de ver, de leer el mundo, de leer las relaciones. Por eso es que el trabajo es un cambio cognitivo. Entonces el yoga entiende, el problema no está afuera, está en la propia mente. Por lo tanto, el trabajo es dentro. Fíjense también en lo emocional. ¿Cuál es la madurez emocional? Una persona inmadura emocionalmente le echa el culpa al otro. No, lo que me dijo, mira cómo me miró, mira lo que me dijo, mira lo que me hizo. O me ignoró, o no me llamó. La culpa la tiene el otro. Y me hizo sentir así. Mirá lo triste que estoy. O lo enojado que estoy, por culpa de él. Cuando vamos creciendo emocionalmente, digo, ¿no tengo algo que ver yo también en esto? Él se comporta así con todo el mundo. Primero, no es algo personal, no es solo conmigo ese agarro. Se comporta así con sus amigos, con su mamá, su papá. O sea, no hay algo que pueda hacer yo para que me afecte menos la conducta del otro. No quiere decir que me voy a quedar pasivo, pero puedo poner un límite o tomar distancia, expresarle lo que siento al otro. Y cuando hablamos de cuestiones prácticas en lo emocional, bueno, es eso. Es darme cuenta de que a mí me pasa lo emocional y tengo que hacer algo yo con mis propias emociones, con mi forma de entender eso, para autorregularme. No puedo ir a controlar al otro de afuera. ¿Sí? Cuando hablamos del problema fundamental que el yoga ve, es también así. El problema no está afuera, el problema está en la propia mente y el trabajo se puede hacer. Y por eso que Patanjali nos va a llevar, después de este cuarto sutra, a explicar de qué es la mente, cuáles son los modos de funcionamiento que tiene la mente, empezar a indagar sobre ese instrumento interno, ese instrumento cognitivo que tenemos que entender, amigarnos y transformar. No es una lucha contra la mente, no es querer matar la mente, ¿sí? Es primero entender cómo funciona, conocerla, no identificarme con ella y hacer un trabajo, con esto cierro, que es básicamente desconectar ciertos patrones y conductas mentales que me mantuvieron en una vida de sufrimiento y empezar a conectar patrones, conocimientos, prácticas diferentes que me hagan transformar el aparato cognitivo poco a poco para que yo pueda leer la realidad de otra forma cuando me miro a mí, cuando miro a las demás personas y cuando miro al mundo y no me genere tanta aflicción. Y esto es un proceso. Es mentira que se puede dar algo así en una clase, en un fin de semana. Es un proceso que uno lo entiende la meta, entiende cuáles son los obstáculos hacia esa meta, entiende qué sadhanas o medios aplicar, Patanjali también va a hablar de eso, Abhyasa y Vairagya, qué hacer, y alguien que me vaya acompañando en ese proceso. ¿Sí? Eso es lo bueno que tiene el yoga, que me muestra con claridad todas estas cuestiones para que yo después pueda hacer el proceso. Y es un proceso lento. No hay magia en ninguna disciplina del yoga, no hay magia tampoco en la enseñanza del yoga. Es un proceso en el cual tengo que sentirme con cierta comodidad para adoptarlo como un estilo de vida. ¿Sí? Que no es que lo voy a usar 5, 6, 7 años y después lo suelto. No, me va a acompañar siempre si es el estilo de vida que yo elegí. ¿Sí? Lo bueno es que lo puedo testear. Si veo que no da los resultados que yo esperaba o no quiero seguir, lo dejo y no pasa nada. ¿Sí? Y lo bueno también es que puedo ver a una persona que está haciendo ese proceso y veo a dónde lo lleva. ¿Sí? Veo si me inspira o no hacia dónde quiero ir. Es una tradición de enseñanza que se mantiene viva. ¿Sí? Bien, entonces esta fue la introducción a Yoga Sutras de Patanjali. A partir de quienes estén interesados, a partir del 10 de marzo arrancamos con el curso donde vamos a ver los 2 primeros capítulos. Vamos a cerrar la clase cantando juntos Om Shanti. Podemos cerrar los ojos, juntamos las manos delante del pecho,
Y siempre cerramos la clase cantando Om Shanti. Shanti significa paz y lo hacemos 3 veces con la intención de que podamos mantener la paz interna ante los obstáculos y dificultades que puedan surgir en nosotros mismos, en nuestro cuerpo y en nuestra mente. En segundo lugar, para que podamos también estar con una mente en paz ante los obstáculos o dificultades que puedan surgir en nuestro entorno, básicamente en las personas con las que convivimos cotidianamente. Y en tercer lugar, también necesitamos estar con una mente en paz, una mente en calma, ante aquellos factores externos que no tenemos para nada control, como son, por ejemplo, factores climáticos o del entorno natural. Cantamos entonces Om Shanti. Inspiro. Om Shanti Shanti Shanti. Muchas gracias.